Hoy día te voy a explicar cómo crear tu podcast. Una plataforma gratuita que te va a ayudar a crear rápidamente en Spotify en particular tu podcast, pero tú vas a ver que tú puedes hacer que tu podcast sea disponible en Apple Podcast, en Amazon, en YouTube Music y otras plataformas. Para mí es la mejor herramienta para crear podcast y vamos a ver, pero más que eso, porque trabajamos también la estrategia, vamos a ver, te voy a dar 4 consejos que tú necesitas saber que son más importantes que la parte técnica. Entonces vamos a empezar por la parte técnica y después vamos a ir más allá sobre eso. Antes de eso, antes de empezar con eso, si tú no me conoces, me llamo Nicolás, el alquimista francés, y mi trabajo es de ayudarte a vivir de tu conocimiento, en particular con mi curso en línea 7 días para vivir tus cosas en línea y asesoramientos que yo hago con creadores de contenido. Tú puedes encontrar toda la información en la descripción. Dicho esto, vamos a empezar con las herramientas. Primero te voy a mostrar, no aquí, sino aquí, otra herramienta que usan algunos de amigos emprendedores, en particular uno de mis amigos que usa esta herramienta para alojar su podcast, para crear y para hacer la difusión de su podcast. El sitio es en inglés y él lo usa desde 2011. Tengo otra amiga que hace lo mismo. Es, vamos a ver, en euro aquí y en dólares. No te asustes porque después te voy a dar una versión gratuita. Pero hay que saber que hay esta herramienta que hace las cosas de la distribución de tu podcast rápidamente y alojar tus episodios. Y lo bueno, lo positivo aquí es que tú no necesitas hacer muchas cosas, solamente inscribirte, enviar tus episodios de podcast y se van a enviar a todas las plataformas. La parte negativa es que hay que pagar un precio $13 por mes, $29 por mes o 69, dependiente de tus necesidades, por supuesto. Pero yo creo que el 13 o el 29 son más que suficiente para ti. Podemos ver, por ejemplo, videoclip, 12 videoclip al mes, entonces, o 4 videoclip al mes, también la posibilidad de enviar newsletter. Entonces, es una herramienta muy completa. La otra es lo que yo uso, y yo uso esta herramienta desde hace muchos años. Empecé con esta herramienta en 2018, precisamente. Haré tres podcasts, dos en francés y uno en castellano, que tú conoces, que es Cursos de Oro. Y podemos ver aquí, él se llama Spotify for Creators. Antiguamente se llamaba Anchor, Anchor. Y aquí para inscribirte es súper sencillo. Aquí tú puedes hacer registrarte. Y lo bueno es que si tú tienes una cuenta Spotify, aquí es en francés. Vamos a ver si yo puedo ponerlo en castellano. No sé por qué aquí está en castellano y como mi computadora es configurada en francés, aquí lo vemos en francés, pero te voy a explicar rápidamente. Paréntesis. Yo sé que este episodio de podcast que tú estás escuchando se ve en video en YouTube y en Spotify. Y si tú me estás escuchando en Apple Podcast o otra plataforma, ahora, por este episodio en particular, si tú quieres ver las configuraciones, mejor verlo en Spotify o YouTube. Dicho eso,
Para inscribirte es súper simple. Tú puedes inscribirte con una cuenta Google, Facebook, Apple o también tu cuenta Spotify directamente. Y yo he creado antiguamente mis cuentas con, con mi correo electrónico. No había todas estas posibilidades. Y lo bueno es que después del cambio con Spotify, tú puedes, y te voy a mostrar aquí, tú puedes am, tú puedes crear muchos podcasts aquí, como yo lo hago. Por ejemplo, aquí Connaissance de Soi es un podcast en francés. Aquí Business de la Connaissance es un podcast francés también. Y el famoso Cursos de Oro. No te voy a mostrar Cursos de Oro porque es más privado. Aquí en el ejemplo tenemos un antiguo podcast que yo tenía sobre el negocio en línea en francofonía. Entonces, estamos aquí. Hay solamente a inscribirte, tú vas a tener tu podcast y en la configuración muy sencillo aquí, no te voy a explicar todo. Nombre del programa, la descripción, nombre del autor, la disponibilidad, etcétera. Tú vas a crear tu podcast aquí y lo bueno es que directamente te va a crear el enlace Spotify. Entonces, si yo voy a este enlace, voy a ver directamente mi podcast listo. Nada más que hacer que eso. Y aquí es más un vehículo donde tú vas vamos a verlo aquí. Tac. Tú puedes ver tu podcast y aquí disponible en Apple Podcast, Castbox, Overcast, Pocket Cast, Podbean, etcétera, Spotify, por supuesto. Entonces podemos ponerlo en muchos lugares. Y aquí es más la parte configuración. Te voy a mostrar rápidamente y después vamos a ver cómo crear un episodio. Lo más importante para ti es eso, la fuente RSS. Es eso que te va a ayudar a hacer la difusión de tu podcast automáticamente, insisto, automáticamente en otras plataformas. Más que Spotify, porque Spotify no necesitamos hacer muchas cosas. Y entonces aquí tú vas a encontrar, por ejemplo, Amazon Music. Y no lo hice, por ejemplo, en este podcast, Apple Podcast. Yo voy a ir después. No te voy a mostrar aquí. Si te interesa, yo puedo hacer otro tutorial porque se necesita hacer un tutorial para cada plataforma. Pero en Apple Podcast, tú te vas a conectar aquí. Y súper sencillo. A Apple Podcast Connect. Te van a preguntar la fuente RSS. Entonces, este enlace. Tú vas a dar este enlace en Apple Podcast. Y después de, yo creo, 1 o 2 días, te van a añadir y crear tu podcast en Apple Podcast. Y te van a enviar un enlace, que es este enlace que vamos a poner aquí. Solamente lo ponemos aquí solamente para que se puedan ver en este vehículo. Pero eso no es tan necesario. Te voy a mostrar también para que sea más claro en lo que podemos hacer con la plataforma YouTube. Para poner tu podcast en YouTube y especialmente en YouTube Music, porque YouTube Música, porque es esta plataforma que es la plataforma de podcast. Hoy ya antiguamente era Google Podcast, pero ahora no existe. Vamos a copiar este vínculo y vamos a ir aquí en tu canal YouTube. Aquí estamos en la parte estudio de YouTube y vamos a hacer súper sencillo. Crear y aquí nuevo podcast. Clic. Yo hago un clic y aquí me va a preguntar Submit RSS Feed. El famoso enlace. Y después no voy a hacer toda la cosa, pero es súper sencillo. Aquí yo le pongo el mismo enlace. Es el único enlace que necesitas conocer. El enlace que está disponible en el creador Spotify. Y después me vas a preguntar
va a verificar el RSS. Me vas a preguntar si yo soy el dueño de este podcast, por supuesto. Y como en mi podcast hay también una correo electrónico que puse antes, entonces van a enviar un código de verificación, va a verificar, etc. Ahora volvemos aquí. Tenemos nuestro podcast que es creado. ¿Qué falta ahora? Falta solamente poner episodios. Aquí también es súper sencillo. Podemos ver los episodios. Aquí esos episodios que son en francés, en mi caso, porque es un podcast en francés. Estado publicado, podemos programar episodios. El formato, aquí la parte genial es que tú puedes poner episodios en audio o en video. Hay que saber que cuando tú haces un episodio en video, tú vas a verlo en Spotify en video, pero en las otras plataformas en formato audio, por ejemplo en Apple Podcast. Pero lo más importante es Spotify para nosotros. Apple Podcast es importante. Vamos a decir, las dos fuentes para dar tu podcast son Apple Podcast, Spotify, perdón, Spotify en primero, Apple Podcast en segundo y YouTube Music en tercero. Y con eso tú vas a asegurarte de poner tu podcast en las plataformas que usan, vamos a decir, más de 90 o 95% de las personas. Entonces vamos a ver cómo crear un episodio súper sencillo, nuevo episodio, tac, aquí, aquí seleccionar un archivo. Por ejemplo, aquí yo voy a poner, yo puedo poner un MP4 video.mov, etcétera. Voy a poner un audio porque es más rápido. Por ejemplo, ese. Tac, 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 por favor. Y aquí voy a poner el título del podcast, cómo, cómo hacer bla bla bla. La descripción que se va a escribir aquí. Aquí yo tengo algo muy rápido para escribir esta descripción. Los shortcuts, como se dice en inglés. Puedo cambiar la imagen del episodio y poner una imagen en particular. Aquí contenido explícito no es el caso. Contenido promocional no. Yo puedo agregar una encuesta, es súper completo, podemos hacer muchas cosas. Aquí tú puedes poner, si tú haces muchas temporadas y episodios, el número de la temporada, como si por ejemplo una serie o cualquier cosa, el número de episodio, en mi caso no es importante. Configuración Spotify y aquí estamos y tenemos el episodio listo. Aquí, cómo hacer, siguiente. Yo puedo programar o hacer la difusión ahora. Voy a programar, por ejemplo, aquí, tac, 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 el 4 de abril 2025. No sé cuándo tú vas a ver este video. Y aquí, programar, tac, tac, y listo. Nada más hacer que eso. Y a este momento se va a publicar tu episodio. Aquí tú sabes cómo crear un podcast, pero eso es la parte técnica, vamos a decir, pero la parte más fácil. La parte, la más importante, empieza ahora. Y vamos a volver a nuestro mind map, nuestra mapa mental que usamos para todos los episodios del podcast. Vamos a cerrar aquí para ver un poquito más con claridad. Y aquí estamos, cómo crear tu podcast. Cuatro consejos. He hablado más en detalle de algunos de estos consejos en otros episodios que puedes encontrar aquí. Por ejemplo, cómo crear tu audiencia si tienes 0 seguidores, el episodio 40 del podcast, 44, el error de los creadores de contenido, la calidad número 1 para conquistar las redes sociales. También este episodio, MrBeast, su mejor consejo para multiplicar tu vista en YouTube.
No es el caso YouTube, pero hay un consejo que te va a ayudar. También aquí los 3 consejos, si tienes 0 suscriptores en YouTube, 2 de los 3 consejos te van a ayudar. Entonces, hay mucho más informaciones en los otros episodios y te aconsejo mucho de a verlos. Vamos a ver aquí cómo crear tu podcast. Entonces, los 4 consejos, lo más importante para empezar. Primero, crea tu propia identidad. La identidad de tu podcast. La identidad de tu personaje, por ejemplo. Cuando yo me presento, me he presentado a ti, me llamo Nicolás, el alquimista francés. Entonces, hay aquí 2 palabras clave, alquimista y francés. Y también te digo que yo te ayudo a vivir de tu conocimiento. Entonces es súper claro lo que yo hago contigo y quién soy yo. Y mi identidad se puede ver con la parte francés y la parte que es un poquito rara de alquimista, que te ayuda a convertir tu conocimiento en oro, como los alquimistas. Eso es mi identidad. Tú necesitas encontrar tu identidad y desarrollarla, especialmente para tu podcast y para hacer la diferencia al respecto de los otros, porque hay un número importante de personas que hacen podcast, pero si tú te diferencias, tú vas a tener un adelante muy fuerte. Segundo consejo, crear un nuevo hábito semanal. Crear un nuevo hábito semanal de publicación. Es decir, cada semana grabar 1, 2, 3 o 4 episodios. Dependiente de tu estrategia, dependiente de tu manera de funcionar, dependiente de lo que tú quieres crear, porque hay episodios que son más fáciles de crear que otros, más independiente más de tu estrategia, pero al mínimo, un episodio a la semana. Un episodio a la semana para obtener resultados. Otra cosa, hay que hacer prueba, hay que ver, prueba y encuentra tu formato. Pero para encontrar, encuentra, prueba, vamos a modificar, prueba y encuentra. Para hacer la prueba, para encontrar tu formato ideal, el cual lo va a funcionar al máximo, hay que hacer muchas pruebas. Hay que crear. Es por eso que es súper importante el hábito semanal. Si tú haces la creación de un episodio cada semana, en un año tú vas a obtener más de 50 episodios. Entonces tú vas a saber los que funcionan y los que no funcionan. Si tú haces 2 episodios a la semana, tú vas a obtener más de 100 episodios al fin del año. Y tú vas a ver que es mucho más fácil de saber lo que funciona o lo que no funciona. Y último consejo, habla de tu podcast tanto como puedas. Porque el podcast es un poquito distinto de la parte YouTube. YouTube, por ejemplo, es una plataforma o Instagram que con el algoritmo van a dar un poquito, no voy a decir mucho, pero un poquito de visibilidad para ayudar a tu contenido. Y si funciona con esta visibilidad, si las personas que están mirando tu contenido les gustan tu contenido, entonces el algoritmo va a dar más visibilidad a tus otros contenidos. Es el funcionamiento de los algoritmos de YouTube, Instagram, etcétera. En el caso de podcast funciona también, pero es un poquito, ¿cómo decir eso? No es tan eficiente, no es tan potente, vamos a decir, que en el caso de YouTube. Es por eso que te aconsejo de hablar al máximo de tu podcast, para que sea lo más conocido posible. Este consejo funciona también para YouTube o otras plataformas, pero habla a tus amigos, a tu familia, a personas que pueden, tener un interés sobre este tema. Si tienes una lista de correos electrónicos, envía un email a tu lista de correos electrónicos o un email a cada nuevo episodio. Yo lo hago no para todos los episodios, pero para muchos, para dar visibilidad a cada episodio.
Entonces, hablar en otras plataformas, en el mundo real, y tú vas a ver que eso te va a ayudar mucho sobre eso. Aquí tú tienes todo lo que tú necesitas para empezar con tu podcast. Entonces dime en comentario cuál es el nombre de tu podcast, solamente para saber. Y nosotros, tú quieres ir más allá conmigo. Y más que la creación de contenido, vivir de tu contenido realmente y generar ingresos y vivir cómodamente, insisto en esta palabra cómodamente, tú puedes encontrar mi curso que se llama 7 días para vivir tus cursos en línea, que se encuentra en la descripción. Además tengo una guía 100% gratuita que se llama Los 3 principios para vivir de tu conocimiento. Se puede encontrar también en la descripción. Y si te ha gustado este episodio, voy a crear otros sobre este tema, sobre otros. Entonces, suscríbete en este canal, en la plataforma que tú estás usando, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, etc. Y nos vemos rápidamente por otros consejos. Chao.